Bueno, vamos a iniciar con un ejercicio que pretende que ustedes aprendan los comandos, unos comandos pues que se utilizan mucho en una de las tareas que tiene el Photoshop, que es los que son los fotomontajes. Entonces, para eso les voy a pedir que descarguen una información, ya les doy el enlace. Básicamente son unas imágenes que vamos a utilizar. Ya les voy a pasar los archivitos a través de la sala de chat. Listo. Ahí se los acabo de colocar en la sala de chat. Ahí está el enlace. La idea es que ustedes ingresen a ese enlace y ahí se van a encontrar 5 imágenes. Entonces ya les voy a decir en qué consiste eso. Un momentico, yo busco aquí el... Bueno, listo. Entonces les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Con unas imágenes, con las imágenes que ustedes van a descargar, que son estas 5, ¿sí? Una imagen de unos barcos, la cara de Mr. Bean, esta imagen que es como una especie de papel antiguo, Jack Sparrow, este mapa antiguo. Vamos a realizar un fotomontaje utilizando todas estas imágenes y bueno, aplicando algunos comandos que me van a llevar a este resultado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un fotomontaje donde la cara de Mr. Bean se la vamos a poner al pirata Jack Sparrow y a su vez todo el pirata lo vamos a colocar sobre un fondo con el cual, que más bien vamos a fabricar o hacer con las imágenes de contenido que les acabo de mostrar. Por ahí se ven pedazos del papel antiguo, el mapa y la imagen de los 2 barcos. Listo, bueno, entre otras cositas, pues como los efectos de las letras que se ven aquí, bueno, ese haz como de luz roja que tiene el personaje. Entonces, bueno, para esto vamos a comenzar a mirar cómo es el manejo del Photoshop con respecto al tema de los fotomontajes, es decir, cómo funciona el Photoshop para generar al final una visualización y poder exportar una imagen, digamos, con este contenido. Como les decía la clase pasada, digamos que inicialmente puede que algunos ejercicios que nosotros trabajemos aquí no estén muy relacionados con arquitectura, pero estos ejercicios pretenden es que ustedes entiendan el manejo conceptual de las diferentes herramientas del programa para que después sepan cómo las pueden utilizar ya en proyectos de arquitectura. ¿Listo? Igual en la medida en que vaya avanzando el curso vamos a irle metiendo ya cosas sí, relacionadas más con la profesión. Entonces, bueno, para eso, bueno, para iniciar con esto, lo primero que vamos a hacer es abrir la imagen que se llama Bean. ¿Listo? Entonces, como, digamos, diferentes maneras de abrir una imagen en Photoshop y ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, bueno, voy a iniciar el Photoshop. Bueno, ya nosotros habíamos visto de qué se trataba, pues como estas pantallas de inicio, los archivos nuevos y bueno, la apertura pues de los archivos recientes que dan por ahí, los diferentes modelos pues que hay de acuerdo a las diferentes formatos dependiendo de lo que yo vaya a trabajar. En este caso, como voy a abrir una imagen existente, entonces simplemente lo que voy a hacer es que le voy a decir abrir. Sí, esta es una de las formas que hay para abrir archivos en Photoshop. Digo abrir, busco la carpeta pues que acabé de descargar, selecciono en este caso la imagen de Mr. Bean y le digo abrir.
En el momento en que la abro, pues ya se genera toda la interfaz de usuario y por supuesto él me pone aquí la imagen del personaje. Dime. ¿Tú enviaste el link aquí en el chat? Sí, listo, ya lo vuelvo a poner porque no, de pronto fue que tuviste ahí problemas. Dale, gracias. Listo. Ah, bueno, ya ahí ya Aristizal también lo mandó. Listo, ahí están 3 veces el enlace pues para que ya lo puedan Gracias. descargar. Vale. Listo. Entonces, bueno, aquí abrí la cara del personaje y adicionalmente también voy a abrir la cara, también voy a abrir esta imagen de Jack. Entonces, bueno, les comentaba ahorita, una de las formas de abrir es directamente dándole clic al botoncito abrir y simplemente seleccionan la imagen y la ponen allí. Otra forma es a través del menú archivo abrir y van y buscan la imagen. Pues esto es, digamos, la misma forma que la anterior, simplemente a través del archivo abrir. Otra forma que se tiene aquí de abrir los archivos es la siguiente. Bueno, esto difiere un poco entre las plataformas, entre Mac y Windows, porque por ejemplo, particularmente aquí en Mac, si yo cojo la imagen y la arrastro simplemente hasta el logo y allí la suelto, él la abre, ¿correcto? En el caso de Windows, si ustedes la sueltan aquí, él no se las abre, o sea, ustedes se tienen que quedar aquí un ratico, esperar a que abra la aplicación y la arrastran hasta aquí, hasta la capa que dice capas, hasta layers, y automáticamente él se las abre. ¿Listo? Así como está aquí. Pero quiero ser claro y enfatizar en una parte, y es que hay veces que cuando uno abre las imágenes así arrastrándolas, por ejemplo, digamos que yo ya tengo esta parte aquí, ¿listo? Y voy a arrastrar una imagen para ponerla acá. Entonces, a veces sucede esto. O sea, una cosa es arrastrar la imagen y ponerla aquí, y otra cosa es ponerla acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo la suelto ahí, van a ver qué es lo que sucede. Se abre la imagen, ojo que ahí no se está abriendo como un archivo nuevo, sino que se está poniendo encima y se está creando como otra capa. Pero adicionalmente a que sea otra capa, cuando yo le doy enter e incrusto la imagen, miren que esta capita aquí tiene este iconito pequeñito. Ese iconito pequeñito, ¿qué significa? Que esa es una capa inteligente. Bueno, digamos que aquí el nombre real que le dan a esto es un Smart Object. ¿Listo? Un objeto inteligente, en este caso sería pues como una capa inteligente. ¿Para qué funcionan estas capas inteligentes? Estas capas inteligentes están ligadas a los archivos fuente, a los archivos como tal. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es modifico, perdón un momentico, voy a abrir esta imagen ya por el otro lado. Digamos, si yo modifico esta capa aquí y guardo esta, entonces automáticamente esta capa se va a modificar exactamente como guardé la imagen. ¿Listo? Es decir, el hecho de que tenga este identificador aquí como un objeto inteligente implica que yo puedo hacer cambios en esta capa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le doy doble clic, mire que ahí se abrió y por ejemplo vamos a pintarle algo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, cambio esto y lo guardo, control S, ¿sí? Guardo, cierro y miren que automáticamente esto me aparece acá. Entonces, esta capa siempre va a estar ligada a otra que yo puedo editar en su momento y puedo cambiar. Entonces, eso es una de las nuevas características, o bueno, digamos de una nueva característica, nueva entre comillas, que viene desde hace como unos 3 años, más o menos, 3, 4 años, que incluyeron tanto el Photoshop como el Illustrator. Bien, pero esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues obviamente la ventaja es que ustedes pueden hacer la edición en la capa interna y automáticamente se va a actualizar todo. Pero la desventaja es que, por ejemplo, yo aquí no puedo editar o hacerle cosas a esta capa como tal. Entonces, para hacerle cosas aquí tendría que rasterizar la imagen, o sea, ponerla como una capa completa. Entonces, ¿cómo hago eso? Mire, aquí está como capa inteligente, yo creo una capa nueva, o sea,
pongo una capa transparente encima, selecciono las dos y le doy control E de enano, ¿listo? Esa opción está aquí. Mire, cuando usted se mete aquí en estas 4 barritas que hay, abre acá y aquí está la opción fusionar capas. Bien. Entonces, él coge las 2 capas que están fusionadas, que están seleccionadas, perdón, y las fusiona y mire que ahí ya me quitó el objeto inteligente y ya yo puedo editar esta, pero pues ya no tengo la opción de que esa capa esté ligada con un archivo independiente. Entonces, pilas cuando vayan a abrir capas, imágenes y todo eso, porque si las incrustan aquí directamente, se las incrustan como objeto inteligente y a veces esa no es la intención que queremos, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vayan a abrir archivos, háganlo a través de archivo abrir o control O, ¿listo? O arrastrando la capa, pero hasta aquí, hasta hasta la parte de las capas, que les decía que esto en Windows funciona, pero aquí simplemente es abriéndola desde aquí, ¿sí? Tirándola aquí. Entonces, bueno, tengo esta capa de acá y lo que voy a hacer es recortar, copiar estos píxeles de la cara de Mr. Bean para pasarlos al otro archivo, a este de acá, al de Jack Sparrow. Entonces, ¿cómo hago eso? En Photoshop existen unas herramientas que son herramientas de selección. Yo les había comentado a ustedes la semana pasada que el Photoshop funciona como cuando uno hace collage de imágenes, por ejemplo, cuando estaba por allá en el colegio, que a uno lo podían, y sobre todo en los grados pues, de primaria, que uno lo ponían a llevar revistas y uno recortaba las revistas y entonces empezaba a hacer como fotomontajes, por decirlo así, donde cogía el cuerpo de alguien y le ponía la cara de otra persona o lo montaba en una moto o alguna cosa así, ¿sí? O sea, todo era recortando. Aquí es muy parecido ese tema. Entonces, ¿cómo funciona? Yo primero tengo que seleccionar lo que voy a recortar. Entonces, para eso tengo estos elementos, estos 3 comandos de aquí de selección. Selección geométrica, que por lo general es la selección por rectángulo, marco elíptico, una sola fila y una sola columna. Por acá tengo el lazo poligonal, que puede ser el lazo poligonal, pues este que es básicamente segmentos de líneas rectas de selección, o un lazo a mano alzada, o un lazo magnético. Personalmente esta herramienta casi no la utilizo, o sea, ninguna de estas 3. Por lo general yo utilizo este o uno pues que tiene una variación por aquí abajo, que ahorita se los voy a explicar ahora más adelante. Y está la varita mágica que pues tiene un buen funcionamiento, pero eso tiene un problema y es que escoge este objeto, este comando, perdón, funciona por contrastes de colores. Es decir, entre más esté el contraste marcado, más fácil le va a quedar definir a la herramienta que voy a seleccionar. Entonces, vamos a empezar por las más básicas, que son estas. Para esto voy a seleccionar, por ejemplo, el marco elíptico. Entonces, ¿qué hace el marco elíptico? O también para que ustedes entiendan cómo funciona una selección. Una selección es como si fuera un stencil. ¿Alguien sabe qué es el concepto stencil? O sea, ¿alguien sabe qué es un stencil? No, profe. Última palabra, no hay ninguno por allí de los compañeros que sepan. Bueno, entonces les explico aquí cómo es el tema. Cuando hablamos de un stencil, y para que sepan ustedes qué es un stencil, son imágenes que básicamente, o digamos, es un concepto que dentro de muchas disciplinas, en el caso de la pintura y más específicamente del graffiti, es esta técnica, ¿sí? La técnica del stencil es básicamente esto. Yo tengo un papel, a ese papel, digamos, le hago unos huecos con bisturí, y en el momento en que le hago los huecos con un bisturí, entonces pongo esta plantilla sobre una pared y lo que hago es con aerosol la pinto, después lo quito y pues obtengo obviamente la figura en este caso del tigre,
pintada en la pared. Entonces, por ejemplo, esto es como una especie de stencil. Me imagino, hay unos stencils pues que ustedes han visto que son muy reconocidos, como este del Che Guevara, este stencil del Che Guevara, o incluso el stencil de Bob Marley, ¿sí? Este de aquí. Entonces, pues básicamente así funciona. Entonces, la selección en Photoshop es como si yo tuviera esto, la plantilla, ¿sí? La plantillita. Entonces, para este caso, por ejemplo, si yo tengo seleccionado círculo, abro una capa nueva, ¿sí? Obviamente depende, digamos, donde yo haya, digamos que el stencil va a actuar en la capa que yo tenga. Esto es bien importante. Parece una bobada que yo les diga que tengan que tener cuidado siempre en qué capa están parados, ¿sí? Mire que en este caso estamos hablando de que esta que está resaltada es la capa en la cual voy a aplicar los cambios o lo que esté haciendo, digamos, aquí. Entonces, en este caso, hago una capa nueva con este comando de acá, si le doy clic y entonces él me hace una capa vacía y me paro sobre esa capa. Entonces, mire que aquí tengo aplicada la selección, hice un círculo y eso implica que las herramientas que utilice solamente van a generar cambios en esta parte, en esta partecita de aquí. Bien, entonces, ¿cómo generan cambios en esta parte de acá? Pues de la siguiente manera. Yo coloco, por ejemplo, voy a usar la herramienta pincel, ¿listo? Que me permite pintar así como se ve en ese videito que sale allí. Y me permite pintar en los colores que tengo acá, ya sea en el rojo o en este blanco acá, dependiendo del que tenga aquí arriba, adelante. Entonces, pintando en esta capa, mire que yo voy a pasar por aquí el pincel y le doy clic ahí y ahí no funciona. ¿Por qué? Porque los píxeles que están seleccionados son los de esta área de acá y no los de afuera. Entonces, mire, si yo le hago clic aquí, no funciona. Pero si dibujo aquí, aquí sí está pintando. ¿Listo? Entonces, mire que si yo paso el pincel por allí, mire que hasta ahí pinta. Entonces, eso es como las veces como si yo tuviera un contact al cual le hubiera hecho un agujero redondo y simplemente con un aerosol estoy tratando de pintar el área, el borde. ¿Listo? Entonces esto es como si estuviera pintando, digamos, un acetato encima de esta imagen. Para deseleccionar, entonces le doy control D, que es esta opción que hay acá, menú selección, deseleccionar. ¿Sí? Y miren cómo queda allí el borde bien definido por la selección. Obviamente, como esto está en una capa aparte, yo lo puedo mover para donde yo quiera. Y esto lo puedo trasladar. Si lo hubiera pintado directamente aquí, pues ya no lo podría mover y voy a hacer el efectico aquí. ¿Sí? ¿Por qué ya no lo puedo mover? Porque quedó pintado, o sea, quedó unido a los píxeles de esta capa. Entonces, pilas allí, lo que les decía, que parece una bobada que uno no pueda, o sea, que uno tenga que estar viendo en qué capa está ubicado para editar las cosas, porque si ustedes lo están haciendo en una sola capa, ya no van a poder devolverse. ¿Listo? Digamos que esto se puede volver uno hasta cierto punto, pero ya llega un punto donde ya en la memoria no caben más pasos y les tocaría volver a arrancar de nuevo. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer con la selección? Yo puedo hacer con la selección redonda, por ejemplo, poner la cara de Mr. Bean, ¿sí? Ahí, copiar estos píxeles que están en esta capa con control C o el comando edición copiar y luego darle edición pegar o control B pequeña, el famoso copy paste. Y cuando ustedes le dan clic ahí, mire que se crea una capa nueva con los píxeles que yo tenía seleccionados. ¿Ya? Entonces, esta cara de aquí, si quiero yo la puedo mover o puedo hacer lo que yo quiera con ella, transformarla, pintarla, lo que sea, o me la puedo llevar también para este archivo de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el tema? Bueno, primero, vamos a ver cómo funciona la selección. Y es que cuando yo tengo una selección de estas, yo abro un área específica. Entonces yo le doy clic sostenido y arrastro. En el momento en que le doy clic sostenido y arrastro,
Entonces tengo un detalle y es que si quiero que la selección, en este caso circular o rectangular, tenga la misma proporción, es decir, que avance en el área el mismo número de unidades en X que en Y, para eso debo utilizar la tecla Shift. Entonces, si yo le doy Shift en el teclado, mire que se crea un círculo perfecto, redondo. ¿Listo? Otro detalle es, por ejemplo, mire que aquí el círculo se crea desde la esquina superior derecha hasta abajo o desde la esquina inferior derecha hasta abajo, hasta arriba, perdón. ¿Sí? Es decir, de una esquina hacia donde yo estire el mouse, pero si yo lo quiero crear desde el centro, entonces lo puedo hacer con Alt. Por ejemplo, me voy a parar aquí en todo el tabique de Mr. Bean, presiono Alt y le doy clic y arrastro. Entonces mire que ahí se está creando desde, un momentico, que aquí se me movió esto, aquí se crea desde el centro. Ay, Dios. Sí, entonces Alt y arrastro. Bien. Ya yo lo hago con el mouse de aquí del trackpad porque es que listo, ahí. Entonces desde el centro se está creando, ¿correcto? Y adicionalmente, eso es con el Alt presionado. Y adicionalmente, si quiero que se mantenga con la misma proporción, entonces no solamente presiono Alt, sino que también presiono Shift. ¿Listo? La misma proporción. Ahora, si yo quiero mover esa selección, supongamos que la quiero mover un poquitico más para arriba, mientras la estoy haciendo, entonces, ¿qué hago? Presiono barra espaciadora y la puedo mover. Allí se detiene automáticamente el ancho y el alto, las proporciones, y lo que puedo hacer es moverla, ¿sí? Simplemente para sacarla como el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el círculo más o menos abarque desde el mentón hasta por aquí, que se le vea una parte del pelito y que entren pues las orejas y todo lo demás. Igual, digamos que toda esta parte ahorita la vamos a borrar, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer es que con esta capa le digo Control C después de seleccionar para copiar, y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí a la segunda imagen de Jack Sparrow y le digo Control B. Entonces mire lo que acabé de hacer. Copié los píxeles que están seleccionados aquí, me paso al otro y los pego acá y mire que ahí me pegan como con una capa diferente. Obviamente en el momento en que lo pego, pues puedo notar que esta cara es mucho más grande que la del fondo. Entonces ahorita vamos a utilizar unas herramientas para poder ponerla un poco más pequeña, es decir, modificarle la escala, la orientación, bueno, y etcétera, etcétera, todas las cosas para que ya quede parecida tanto a los colores como al tamaño, como a la orientación que tiene esta cara. Entonces, bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es eso, es recortar la cara desde este lado para pegarla acá. Entonces, vuelvo y repito cómo se hace. Vengo acá, desde el centro hago la cara, y con Shift puedo mover aquí la selección, más o menos desde el mentón hasta más arriba de la frente, copio con Control C y pego con Control V pequeña. Bien, entonces vamos a hacer eso. Les voy a dar 2 minuticos para hacer eso. Son las 5:12, a las 5:14. Entonces continuamos mientras ustedes hacen eso. Entonces seguimos aquí. Ya esta cara de acá la podemos cerrar. Ahí no hay problema. Entonces simplemente yo le doy clic aquí. Y me pregunta si quiero grabar el archivo. Y pues yo le digo que no. ¿Sí? Le digo aquí, no quiero grabar el archivo, ese se cierra y ya entonces me queda aquí en este archivo. Entonces, bueno, lo que voy a empezar a hacer, obviamente, aquí hay diferentes detalles que debo cuadrar. Entonces, primer detalle, la escala. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la escala? Pues que obviamente esta cara de aquí está más pequeña que la cara de Mr. Bean. Ese es un factor que tengo que acomodar ahorita. Tengo que transformar esta cara para que sea de este tamaño. Segundo elemento que debo transformar de esta cara es la orientación. ¿Sí? Miren que aquí está en este sentido y pues tendría que colocarla en este ángulo, en este sentido. Entonces también tengo que rotarla, tengo que transformarla en ese sentido. Y tercer detalle, pues también los colores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tonos de esta imagen
son diferentes a las tonalidades de esta, ¿sí? Me refiero a que esta imagen tiene una coloración como de tonos muy, muy tierra, muy de color rojo, ¿sí? Como todas esas gamas de colores por allí. Y esta, por el contrario, pues está muy, muy clara, ¿sí? A pesar de que tiene pues como el tono piel y todo eso, pero el tono piel está como más por los lados de una imagen mucho más fresca, más unos colores mucho más claros y todo eso que los que están acá. Entonces, ese es el tercer factor que vamos a cambiar, los colores o las tonalidades pues, de los diferentes píxeles que hay aquí. Entonces, bueno, para hacer el primer tema de cambiarlo y dar la rotación, tenemos una característica o un comando que se da en esta capa. Entonces, en este caso, voy a seleccionar esa capa y me voy a ir al menú edición. Después de que está en el menú edición, le voy a decir transformar. Entonces, mire, cuando yo abro aquí transformar, puedo cambiar la escala, la rotación, distorsionar. Esto es skew, es como darle como una especie de ángulo para que se vea como acostado. Cambiarle la perspectiva, rotarlo 180 grados, rotarlo 90 grados respecto a las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, o hacer un espejo horizontal o un espejo vertical. Entonces, en este caso tengo aquí de manera independiente todos los detalles, pero también está el comando transformación libre. Transformación libre lo que hace es que yo le puedo aplicar por lo menos estos que están acá, bueno, escala y rotación, se los puedo aplicar de forma libre. Entonces, ¿qué es? Le doy clic ahí, y mira, automáticamente se coloca un marco aquí, y ese marco me va a permitir, por supuesto, mire, cambiar la escala y rotarlo, ¿sí? Si yo me paro por aquí por las esquinas, mire que puedo rotar la imagen. Entonces, listo, vamos a trabajar con eso. Entonces, mire, más o menos voy a hacer la rotación para que me coincida como el ángulo que tiene la nariz aquí, la cabeza entera, que sea más o menos el mismo. Un poquitico por aquí, listo, ya lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es reducirlo de tamaño. Entonces, más o menos va como por acá. Y para ponerlo aquí encima y poderlo alinear, entonces, mire lo que voy a hacer. Parado en la capa que estoy modificando, voy a ir a esta barrita que se llama opacidad y le voy a colocar, por ejemplo, opacidad al 50%. Entonces, eso me va a permitir ver a través de esta capa. ¿Listo? Y voy a poder mover la capa para donde yo quiero. Y pues también poder arreglar digamos, la escala y la rotación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en rotación ahí le falta, digamos, un poquitico, ahí ya está como alineados, no los ojos, pero sí, porque obviamente las caras son diferentes, pero sí la dirección de los ojos. Mire que aquí hay una línea y la línea Jack Sparrow está acá. ¿Listo? Entonces arreglo allí los ojos y mire que ahí voy a alinear la boca más o menos aquí, la nariz, voy a bajarlo un poquitico ahí y voy a reducirlo para que alcancen a entrar pues como las parte de las cejas. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar como por allí. Bueno, de pronto ahí otra cosa es que no necesariamente tengo que hacerlo con el mouse, sino que yo lo puedo hacer con las flechas del teclado, lo puedo ir posicionando, digamos, de una mejor manera, mucho más fácil. Y listo, una vez está así, entonces le doy Enter o doble clic y ahí queda. Listo, va a quedar en esa posición y ya viene entonces la parte de cómo integrar esto aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la transformación de rotación y escala con la opacidad al 50%, más o menos buscando la coincidencia. Y una vez estemos acá, entonces ya vamos a hacer lo otro, lo de hacer que coincidan las dos imágenes. Entonces, les voy a dar 3 minuticos para que hagan la rotación y la escala y ya continuamos entonces con el ejercicio. Bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? No, profe. Bueno, listo. Entonces, bueno,
Lo siguiente que vamos a hacer entonces es buscar la integración entre ambas imágenes. Lo que voy a hacer es, voy a aplicar el efecto que tiene esta imagen acá. ¿Sí? Esta imagen que ustedes ven aquí. Mire que aquí obviamente hay dos imágenes que están fusionadas. Primero está la imagen del perrito y segundo la cara pues de una persona que tiene esta área de aquí y la parte de la boca. Digamos que la borraron digamos, con un borrador degradado en los bordes para que esa gradación se fusionara con la imagen del fondo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a aplicar yo acá. ¿Cómo se hace eso? Ojo, siempre todo lo que estoy aplicando, como estoy editando esta capa, estoy parado encima de ella. Entonces, voy a seleccionar esta herramienta que se llama borrador. Y la herramienta borrador, pues a su vez, o sea, cada vez que yo cojo una herramienta aquí, esta barra de acá arribita, la que ustedes ven acá, la barra de comandos, cambia dependiendo de la herramienta que yo tenga seleccionada. En este caso, la herramienta borrador tiene unas opciones acá. Estas opciones que yo voy a cambiar es la forma del borrador. Para este caso es una forma redonda, ¿sí? Como ustedes lo ven acá. Igual esa forma yo la puedo cambiar como yo quiera. Si la puedo hacer más angosta, le puedo cambiar el ángulo. Bueno, digamos que hay diferentes cosas que puedo hacer. Entonces, está allí. Y lo otro que puedo hacer es el número de píxeles. O sea, lo otro que puedo afectar es el número de píxeles que están siendo borrados, que están siendo eliminados. En este caso, mire que hay un círculo que tiene aproximadamente un tamaño de 380 píxeles, ¿sí? En diámetro. Por ejemplo, si yo reduzco esto, miren que el circuito se hace más pequeño. Hay otro elemento que es bien importante y es la dureza, ¿sí? El anterior es el tamaño y el que vamos a hablar ahorita es la dureza. La dureza está en un valor de 0 a 100%. En este caso, dureza al 0% implica que va a ser un borrador que difumine el borde. Y dureza al 100%, entonces va a salir totalmente, el borde va a salir totalmente recto, ¿sí? Bien definido. Entonces, mire, por ejemplo, dureza al 100%, si yo borro este pedazo aquí, mire que queda la figurita bien marcada. Y si la coloco al 0%, mire lo que va a pasar. Queda difuminadita. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar aproximadamente un tamaño por ahí de 110 con una dureza al 0%. Y mire, lo que voy a hacer es esto, es ir borrando, ¿sí? De a poquitos, mientras que se va borrando la cara de Mr. Bean, ¿sí? Los píxeles de la cara de Mr. Bean, puedo ver los píxeles de la cara de Jack Sparrow abajo. Entonces, de esa manera voy fusionando ambas imágenes, ¿sí? Entonces, básicamente voy pasando por aquí suavecito así el borrador. Entonces, mire, por ejemplo, aquí ya le di la característica, listo. Ojo, aquí arribita, que tengo una pañoleta, pues aquí no voy a borrar, sino que esto lo quito ahora, ahorita les digo cómo lo quitamos. Y otra cosa que ayuda al tema es bajar un poquito la opacidad para saber dónde está ubicado. Por ejemplo, en este caso, digamos que yo quiero cambiar, o sea, le quiero dejar el bigote, ¿sí? Entonces yo sé que esta es la nariz de Mr. Bean y este es el bigote. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Cojo el borrador, ahí está muy grande, entonces lo que hago es reducirle el tamaño y lo que voy a hacer es empezar a borrar la cara de Mr. Bean por aquí. Entonces voy a borrar esta partecita del bigote, aquí muy cercano, digamos, a la nariz de Mr. Bean, y por esta parte de acá, entonces voy a borrar el bigotico ahí, ¿sí? Como la parte del bigote que va abajo. Y acá pues vamos a dejarle también este pedacito aquí como de la barba. Entonces, entonces mire que cuando le subo la opacidad al 100%, mire que ahí salió el bigote en esa parte.
Pues aquí ya lo va puliendo uno, sí, que se vea la cara de Jack Sparrow abajo, mientras... Listo. Pues por ahí, obviamente, si aquí va quedando muy fuerte, entonces lo que voy haciendo es subir un poquito el diámetro para que se difumine un poquitico más. Aquí voy a subirlo otro poquito más, ¿sí? Para empezar, digamos, a borrar esta zona de aquí y que se vaya fusionando con la parte de atrás. Listo. Bien, entonces, listo. Ahí ya voy con eso. Entonces, ahora, después de que tengo esta parte así, sí, mire que básicamente esto es lo que tengo. O sea, ahí prácticamente lo que estoy haciendo es borrando los píxeles de arriba y que me permitan ver los píxeles de la capa de abajo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a recortarle este pedazo de la cabeza a Mr. Bean. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a quitar un momentico la visualización aquí con el ojito y voy a buscar esta herramienta acá que se llama la herramienta pluma. ¿Cómo funciona la herramienta pluma? Yo puedo hacer diferentes puntos, o sea, diferentes nodos. Por ejemplo, un nodo aquí, otro nodo acá, otro nodo acá. Y la herramienta me va haciendo segmentos de líneas rectas entre esos nodos o puntos que yo le estoy definiendo. Aquí hay un detalle y es que, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser línea recta, sino que, por ejemplo, de aquí a acá, si yo quiero una curvatura, me paro aquí y arrastro el mouse con clic sostenido y miren que ahí la curvita se genera hasta que, bueno, digamos, llego aquí al final. Entonces, la idea es con ese contorno que se va generando entre esos puntos que se llaman nodos, poder ir generando la formita que tengo acá. Entonces, por ejemplo, me voy a acercar, le doy clic. Bueno, para acercarse se está utilizando la herramienta Zoom. Entonces, la pueden utilizar de varias maneras. Le dan la letra Z, automáticamente la pone aquí y aquí simplemente le dan clic donde quieren hacer zoom. Si quieren hacer zoom out, pues presionan Alt y le dan clic. Bien. Si ustedes tienen otra herramienta, digamos la que yo tenía aquí, lo pueden hacer directamente con Alt y el scroll del mouse, hacia adelante o hacia atrás. Bien, entonces allí, esta manito que ustedes ven acá, que es esta, sale con barra espaciadora. Entonces, barra espaciadora, clic sostenido y arrastro. Entonces es bastante útil para desplazarse en todo el archivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahí, voy a establecer un puntico aquí, otro puntico como por acá y arrastro y giro un poquitico más o menos para que esa línea quede como con la forma de la pañoleta. Continúo pues en esta parte de aquí, por este lado. Entonces también estiro. Aquí presiono Alt para recortar un poquitico esa siguiente línea. Vamos por aquí. Y aquí arriba sí no importa, pues porque simplemente lo que voy a hacer es un área, recortar un área. O sea, lo que me importaba estaba aquí en esta parte, que quedara, ¿sí? Para poder borrar todo eso. Entonces, como yo hice esta figura, me voy a pasar aquí a la capa que se llama Paths. Mire que ahí está dibujadita la figura. Lo que yo necesito es convertir esta figura en selección, ¿sí? En stencil. ¿Cómo lo hago? Entonces le digo Control. Mire que ahí cambia el cursor del mouse. ¿Sí? Cuando yo me paro encima de está la manito allí. Cuando le doy Control, mire que ahí mismo se coloca un cuadradito como de selección y le doy clic. Ojo, eso es sobre este cuadradito. Mire que si yo me paro aquí y le doy Control no pasa nada. Eso es sobre el cuadradito únicamente. Le doy clic y mire que automáticamente esa área se convierte en selección. Y una vez convertida en selección, ojo que aquí está primando, mire que yo tengo seleccionado esto, entonces lo que voy a hacer es deseleccionar esto, porque esto prima sobre la capa, entonces deselecciono esto y voy y selecciono la capa, ¿sí? Le doy clic a la capa y suprimir. ¿Ya? Entonces ahí borro esa parte, deselecciono, o sea, control D, y mire que ahí ya la cara me queda integrada, por lo menos visualmente hablando, me queda integrada. Falta obviamente cambiarle los colores y aplicarle, digamos, algunos detallitos. Pero en términos generales ya ahí está como la parte del montaje hecha. ¿Listo? Entonces
Voy a devolver aquí para mostrarles lo que hice. Obviamente se devuelven con control Z. Entonces, después de que tengo ya las partes borradas, quito la visualización. Con esta herramienta hago el contorno de la pañoleta. Sí, me voy por aquí arriba. Cierro. Voy a Paths, a la ventana, a la pestaña Paths. Control clic en el cuadradito. Me paro, ojo, deselecciono aquí afuera, me paro aquí en la capa y le doy suprimir. Y control D. ¿Listo? Para que me quede así. Entonces, los voy a esperar aquí, voy a dar unos 4 minuticos para que puedan hacer esto. Y a las 5:38, entonces continúo. Ya tenemos la cara escalada en la orientación adecuada y ahorita lo que necesitamos es que los colores coincidan. ¿A qué me refiero? Una de las cosas, pues, o de los aspectos que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer fotomontajes, pues tiene que ver es con los detalles que se incluyan respecto al color, respecto al tema de la iluminación, es decir, de dónde proviene la iluminación y todo este tipo de detalles para que obviamente el fotomontaje sea creíble. Sí, se vea lo más natural posible, como si fuera de la foto como tal. En este caso, pues ahí hay una desventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la iluminación de la imagen del Jack Sparrow, pues podemos ver que la luz viene desde este lado. ¿Sí? Miren que aquí se está produciendo los brillos y este lado está sombreado. Lo mismo lo podemos ver aquí, sí, brillos, sombras y así pues como se nota acá. Y la cara de Mr. Bean tiene la luz desde el otro lado. ¿Sí? Entonces mire que aquí nosotros podemos ver en los ojos que hay una luz, una fuente de luz en la parte de arriba, que obviamente esto me está generando el contra de las de las sombras, perdón, hacia el otro lado. Entonces en este caso, como esta parte de la cara no está oscura, pues no se va a hacer creíble obviamente el montaje aquí. Adicionalmente, pues si ustedes ven, para que se vea que la cara del Jack Sparrow, o sea, la nueva cara del Jack Sparrow está debajo de la pañoleta, pues aquí debe haber como una especie de sombrita, ¿sí? Que indique que la pañoleta está por encima. Entonces vamos a corregir estos aspectos y otro relacionado ya con las tonalidades de la cara. Mire que esta está muy blanca y esta tiene como unos tonos rojizos, cafés, tierra, bueno, como ese tipo de cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar los tonos de los píxeles que hay acá. Entonces, nuevamente seleccionando la capa 1, que es la que tiene la cara de Mr. Bean, voy a ir al menú que se llama imagen. En este menú imagen ajustes es que se encuentran, digamos que este menú es el que tiene todas las opciones relacionadas al cambio de color, brillo, saturación, es decir, el cambio de las 3 propiedades del color que son tono, saturación y brillo. ¿Listo? Entonces, nos metemos ahí donde dice imagen, en el menú imagen, opción ajustes, y aquí tenemos todas las opciones relacionadas al cambio de tonalidades. Entonces vamos a encontrar, vamos a buscar y a encontrar una que se llama tono saturación. Esta opción pues suele ser muy conocida o la identifico no muy fácil porque es como la misma opción que uno tiene para cambiarle como los colores a los televisores. Sí, los controles remotos de los televisores tienen una opción que se llama settings, sí, como el seteo pues como de las propiedades del televisor. Cuando uno se va allí y va a la opción video, uno puede cambiar precisamente las 3 propiedades del color que son tono, saturación y brillo. Entendiendo el tono como la capacidad que tienen los colores de diferenciarse unos de otros. Es decir, el tono es lo que me dice que un azul es un azul claro o un azul índigo o un azul rey o bueno, etcétera. El rojo es un rojo puro, un rojo carmín, un rojo no sé cómo.
un amarillo quemado, un amarillo pollito, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta característica y asociada pues con el máster de los colores, es decir, me va a cambiar todos los colores que tienen los píxeles de esa capa. Entonces, mire que si yo muevo esto para acá, yo puedo variarle el color. O si lo muevo para arriba o para abajo, ¿listo? Entonces, en este caso, digamos, está en 0, él está aquí por defecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerlo hacia abajo para que se ponga un poquitico más rojo, ¿sí? Como fucsia, por decirlo así. Eso por un lado, para que me nivele pues como algunos tonos que tengo acá. Lo otro es la saturación. Entonces, ¿la saturación qué es? Es la capacidad que tiene el color de, o sea, cuando hablamos de un color muy saturado, es la capacidad que tiene el color de parecerse a su tono de origen. Y cuando hablamos de desaturación, pues obviamente es lo contrario, es decir, que el color pierda la capacidad de parecerse a su color de origen. Es decir, si yo tengo un rojo, si pierde saturación, ese rojo al final se va a convertir en un gris. ¿Listo? Entonces, una imagen desaturada es una imagen en escala de grises. Entonces, mire lo que va a suceder aquí. Como la imagen tiene una presencia en la tonalidad roja, si yo me paso aquí de la desaturación, mire que pasa a escala de grises, pero si paso a la saturación, mire que se va a convertir como en las tonalidades rojas van a salir más a flote. Entonces, obviamente no la voy a poner aquí, pero sí lo voy a añadir un poquitico más como del rojo para intensificarlo. Y finalmente tenemos la última propiedad del color, que es el brillo o la iluminación, que es entendida como un objeto más brillante tiene una tendencia a que sea un color más claro, un color tendiente a blanco, y un objeto menos brillante significa ausencia de luz, es decir, más oscuro o tendiente a color negro. Entonces, si yo lo paso para acá, mire que se oscurece, si yo lo paso para acá, se aclara. ¿Listo? Entonces, simplemente le voy a dar un poquitico más de oscuridad y lo voy a llevar hacia el lado izquierdo y mire que queda un poquitico más oscuro. Entonces, mire la diferencia entre uno y otro. Ahí ya le di OK. Si le doy control Z, mire cómo era antes. Y si le doy control shift Z, mire cómo es ahora. ¿Sí? Entonces está un poquito más oscuro y se ve como más de acuerdo, digamos, a las tonalidades. Sin embargo, todavía le falta algunos aspectos. Entonces, ¿qué aspectos le faltan? Entonces vamos a ya trabajar en tonalidades medios tonos, brillos y sombras. Entonces para eso voy nuevamente, menú imagen, ajustes y voy a ir a balance de color. Un balance de color, yo puedo manejar los píxeles, las tonalidades de los píxeles desde las sombras, medios tonos y las iluminaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde los medios tonos voy a añadirle rojo. Y mire que ahí va cambiando un poquito más. Y si le pongo un poquitico de verde, pues tengo la mezcla como entre los dos colores que va a hacer que se parezca más y como un tono como amarilloso. ¿Sí? Entonces voy moviendo, mire que por acá, por ejemplo, me lo tira hacia violeta y lo muevo para acá, entonces un amarillo quemado, eso es como la intención que estoy buscando. Darle bastante rojo, un poquitico más de verde y listo. Sí, que quede como más o menos buscando el tono de por acá. Luego en las sombras, entonces a este sí les voy a añadir rojo a las sombras, pero esta las voy a tirar hacia el lado de el violeta, ¿sí? Vamos mirando aquí, midiendo más o menos que se vaya apareciendo. Y las iluminaciones, pues sí que sean un poquito más amarillitas. Listo, por acá. Entonces nuevamente, vea, cómo está, control Z. ¿Listo? Así es. Así estaba antes y así está ahora. Entonces mire que ya logro hacer coincidir como esa parte. Entonces ya teniendo más o menos las tonalidades así, de pronto podemos también ajustar brillo y contraste, entonces darle un poquito más de contraste, es decir, perdón, quitarle un poquito más de contraste, darle un poquito más de brillo. ¿Sí? Mire cómo estaba y ahora cómo queda.
Entonces ahora lo último que vamos a hacer es darle como sombreado por aquí. ¿Listo? Eso lo podemos hacer con esta herramienta que está aquí, que se llama Burn, ¿sí? Herramienta de quemado. Es como una manito y esa manito es como si yo pasara por aquí. Obviamente trabaja con estos niveles de exposición aquí. Por ejemplo, yo tengo este nivel al 20% bajito para que cuando lo pase, pues se vea que estoy afectando el rango de las sombras. Listo, yo puedo escoger aquí sombras, medios, tonos o luces. Y en este caso el burn lo que hace es oscurecer, ¿sí? Miren que conforme lo voy pasando, se va oscureciendo como esa parte. Entonces simplemente paso por donde quiero que quede como más quemadito. Bueno, yo creo que me va a tocar ajustar porque ahí se me fue muy rojo. Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo otra vez tono, saturación y vamos a trabajar, por ejemplo, solamente con los rojos. Entonces le bajo un poquitico la saturación ahí y los voy a poner más oscuritos. Por ejemplo, por ahí. Entonces, que voy quemando aquí la parte de la cara, pues como para que se vea que está en oscuridad. Y vuelvo y ajusto. Listo. Digamos que por ahí. Sí, ya ahí más o menos me va quedando. De pronto colocarle un poquitico más de brillo, contraste. Listo. Entonces mire que por ahí ya va quedando ahí más o menos. ¿Listo? Y una vez ya tengo el tono que logré, ¿sí? Un momentico, termino de ajustarle acá, de saturarlo un poquito para que no se vea tan rojo. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer la sombrita que queda acá arriba. Entonces, como yo había hecho el path, este de aquí, lo que voy a hacer es modificarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a modificar? Cojo la flecha blanca y le voy a dar clic únicamente a sí, aquí tengo el Shift presionado, únicamente a los puntos de arriba y los voy a pasar hacia abajo. ¿Listo? Por acá. ¿Esto para qué lo hago? Para volver a convertir esto en selección y como tengo esta parte de aquí, entonces voy a ver capas. Voy a ver lo que voy a hacer. Voy a crear una capa nueva y esta vez voy a escoger el pincel. Mire que ese pincel tiene un tamaño aquí, lo voy a poner un poquitico más grande y dureza al 0%, ya sabemos que es el tema de la dureza. Lo que voy a hacer aquí es que, mire, voy a seleccionar un color, si le voy a dar clic aquí y un color oscuro, vamos, por ejemplo, este café de aquí. Y con el color, con este, entonces me voy a ir aquí y mire, lo que voy a hacer es pasar aquí, ojo, no aquí adentro, sino por fuerita, por aquí, ojo, parado en la capa nueva, para que simplemente la dureza, que está al 0%, haga que se vea una sombrita allí. Mire, control D para deseleccionar y mire, si yo así se ve con la sombra, así sin la sombra. Entonces mire que ahí se ve como si estuviera plano. Con la sombra parece que la cabeza, la cara estuviera detrás de la pañoleta. Si a usted se le pasó la mano de pronto y la hizo muy fuerte, entonces le puede bajar un poquitico la opacidad. ¿Listo? Entonces listo, ahí ya queda la cara montada. Pues bueno, estos son, digamos, pasos que ya no es que uno diga hay que darle un valor, hay que darle, sí. O sea, la van a correr tantos espacios a la derecha o tantos espacios a la izquierda, no sé qué, refiriéndome al tema de los ajustes de color. Pero utilizando esos comandos, la idea es que más o menos ustedes identifiquen las tonalidades que hay para que lo puedan hacerse parecer a la imagen original. Sí, mire que ahí están como los tonos rojizos con café y todo eso.
Mire que más o menos logré lo que había allí. Entonces, listo. Para este proceso que es un poquito más larguito, sí les voy a dar por ahí unos 8 minuticos, de manera tal que terminen de hacer esta parte acá y les voy a explicar cómo vamos a quitar estas letras que hay acá y a empezar a hacer el recorte de todo el personaje para poder separarlo del fondo. ¿Listo? Entonces voy a darles 8 minuticos y ya vuelvo entonces con ustedes. El comando que vamos a ver a continuación se llama tampón de clonar y pues tiene una funcionalidad muy chévere porque me permite copiar los píxeles de una parte y pegarlos en otra y de esta manera disimular como los diferentes píxeles y las diferentes imperfecciones que pueda tener una imagen o en este caso pues resolver digamos desde el punto de vista del montaje algunos aspectos que no necesito. Por ejemplo, lo que pasa aquí con las letras. Lo que pasa con las letras aquí es que yo tengo la ropa del Jack Sparrow, pero como solamente necesito esto y quiero quitarle las letras, pues entonces, ¿cómo hago allí para generar esto? Eso se puede resolver desde digamos, desde varios métodos. ¿Listo? Hay un método que puede funcionar, que es simplemente yo selecciono un área de píxeles, supongamos esta área. Voy aquí, ojo, aquí miren cómo es el cambio de las capas, ¿sí? Me cambio aquí a la capa fondo, voy a copiar los píxeles con control C y los pego, ¿sí? Entonces mire que ahí me queda ese rectángulo. Y después ese rectángulo con esta flecha acá con mover, pues simplemente lo que hago es moverlo hacia la parte de abajo. Esa es una manera, implicaría pues que aquí para fusionarlo con lo de abajo, entonces tendría que tomar el borrador, ponerle un dureza 0, un tamaño pequeño y borrar las esquinitas, así como para, más o menos para que se vaya fusionando el tema allí. Entonces tendría que tomar varios pedazos de esos, irlos borrando, irlos fusionando acá. Es decir, se puede hacer así, pero es una labor, digamos, mucho más complicada. Entonces hay otra que no es tan complicada, que es, vamos a ver si funciona aquí, y es, por ejemplo, con el lazo poligonal, digamos que voy a sacar esta figura, ¿sí? el stencil aquí de esta figura, esta parte. Sí, voy seleccionando allí los pedacitos. Bien, por aquí, acá y ahí. Y teniendo esto seleccionado y parado obviamente en la capa del fondo, entonces mire lo que voy a hacer. Edición, rellenar, ¿sí? O Shift F5, es lo mismo. Cuando yo le digo rellenar, me dice, le puedo decir aquí, de acuerdo al contexto, ¿sí? Al contenido, pues, que está al lado. Y le digo, OK. Esto es una nueva funcionalidad que salió con las últimas versiones de el Photoshop Creative Cloud. Y lo que hace es básicamente, él tiene un algoritmo que detecta más o menos los píxeles que están alrededor de lo que yo seleccioné y toma esos píxeles y saca un promedio, digamos, de los colores y los ejecuta aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué sucede allí. Pues mire, ahí me quitó las letras, pero mire que, por ejemplo, aquí no fue preciso, ¿sí? Porque si yo quito ahí, mire que aquí baja la ropa allí. Y esto también quedó ahí como malangas. Entonces me funcionó, digamos, en esta parte, pero no en esta parte acá. Sin embargo, esto yo lo puedo arreglar. Y es antes de deseleccionar, entonces mire lo que voy a hacer. Ahora sí voy a utilizar la herramienta tampón de clonar. Entonces mire, voy aquí, tampón de clonar, y con el tampón de clonar también tengo una medida. Entonces en este caso voy a utilizar por ahí en 46, dureza al 0%, y mire lo que voy a hacer. El tampón de clonar funciona de la siguiente manera. Él toma con Alt, le doy de donde quiero copiar los píxeles. ¿Sí? Mire que ahí aparece como una mirilla. Entonces le doy un clic ahí, él ya me va a tomar los píxeles ahí y mire, yo muevo
el mouse y lo ubico donde los quiero pegar. Entonces, digamos, lo quiero pegar ahí, hago un clic, ahí ya los pego y ahora muevo el mouse. Entonces él me va copiando, mire que aparece como un más, un signo más, él va copiando desde ahí y va pegando abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo y pego otro pedazo, aquí voy a pegar otro pedazo y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces mire que allí, ya ahí me quedó bien. De este puntico aquí, mire que aquí todavía se ven como unas líneas rectas. Entonces yo lo puedo mejorar simplemente. Tomo aquí la muestrica, le doy clic ahí, la pego, aquí también cojo y listo. Mire que ya quedó. ¿Ya? Entonces voy moviendo la muestra. En este caso, por ejemplo, esto aquí. Y mire que ahí ya va quedando bien. Entonces, listo. De esa manera, entonces recuerden, para seleccionar la muestra, por ejemplo, si yo quiero copiar esta calavera y pegarla aquí, entonces selecciono la muestra con Alt, le doy un clic y la pego en otra parte. Entonces voy moviendo, ¿ya? Y él me va reproduciendo, él me va copiando de abajo y me va pegando en la parte de arriba. ¿Listo? A veces no es tan bueno abusar de eso porque como ustedes ven, si uno va subiendo, digamos, si yo subo y tengo la muestra aquí, o sea, hice todo esto y si hago la muestra aquí, mire que él me vuelve a copiar lo de abajo. Entonces se va a ver como una repetición, como un patrón repetido. Eso a su vez pues tiene sus desventajas porque obviamente yo voy a ver que ahí está repitiéndose algo. Entonces hay que saberlo manejar y darle pues otro detalle. Y bueno, finalmente, digamos que en esta parte, ya lo último que queda para el ejercicio es recortar, o sea, hacer la silueta completa del pirata. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, voy a tomar este fondo y lo voy a sacar un duplicado, ¿sí? Porque aquí esta capa está bloqueada, entonces no puedo hacerle mucho. Entonces, lo que voy a hacer es arrastro la capa fondo aquí donde se crea una nueva capa y la suelto y ahí me genera un duplicado, ¿listo? Y esta de aquí simplemente la voy a borrar. Entonces le doy clic, la selecciono, le doy clic aquí al basurerito y le digo que sí, que quiero que me la borre. Entonces ahora sí, sobre esta, mire lo que voy a hacer, voy a coger herramienta pluma y me voy a ir acercando y voy a ir haciendo la silueta de toda la figura pues de Jack Sparrow. Entonces bueno, arranco por ejemplo aquí y puedo hacer tramos largos. ¿Sí? Digamos que aquí estiro un poquitico, por ejemplo me voy a ir hasta acá. ¿Ya? Mire cuando usted quiera, por ejemplo, si suelto allí, este segmento de línea va a indicar que la siguiente línea va a salir en esta dirección. Si yo quiero que ahí haya una esquina, entonces lo que hago es presiono Alt y le doy clic al último punto. Ojo que estamos hablando que estos son los nodos y estos son los puntos de control. Estos son diferentes a los nodos. ¿Sí? Mire que estos son redondos y el nodo es cuadrado. Entonces, estos puntos de control lo que me dicen es hacia dónde viene. O sea, de dónde viene la línea anterior y hacia qué dirección va a salir en la siguiente línea. Si yo, por ejemplo, esta que es la línea anterior, mire que así viene así se recibe la línea. Yo me paro aquí y le doy con Alt, clic al nodo, él me quita automáticamente la siguiente línea, lo que quiere decir que aquí puede tener cualquier dirección. Entonces, en este caso, voy a dirigirme aquí a esta parte. Entonces, mire, hago esto y voy haciendo que las líneas que voy creando entre los nodos vayan creando la forma del muñeco. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Mire que si llegué aquí, ahí, entonces le doy Alt, perdón, clic aquí y hago nuevamente el redondeadito del botón, Alt y clic para cambiarle la dirección y voy haciendo simplemente el contorno con esto. Sí, lo voy siguiendo. Mire, por ejemplo, llegué aquí
Aquí no importa pues cómo me salga porque finalmente esto es por fuera, entonces no va a copiar nada, entonces simplemente hago un punto allí. Vengo aquí y voy recortándolo. Bueno, digamos que voy por acá. Ahorita miramos cómo sacar este pedazo de aquí. Sí, entonces mire que voy siguiendo el contorno con el punto. Aquí, clic con Alt, vengo hasta acá. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, va a llegar un punto, ¿sí? Donde ustedes después de venir por acá, supongamos que yo ya recorté todo esto y no sé qué, bueno, me vine por aquí pues en esta partecita, ya recorté bien esto y no sé qué, y llegamos al punto crítico que es esta parte aquí de los pelitos, de estos pelitos. Entonces dice uno, bueno, si yo cojo y me meto por aquí, ¿cómo hago después para recortar todos esos espaciecitos y todo eso? Entonces, ¿qué van a hacer en este punto? En este punto lo que van a hacer es no van a recortar pelito por pelito y se van a devolver y tal, porque pues eso es bastante complicado, sino que estos pelitos después los vamos a hacer con una herramienta. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Van a pasar aquí por la pañoleta y simplemente donde ustedes no vean rojo, entonces vamos a atravesar aquí el pelo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hasta ahí y aquí ya continuamos. ¿Listo? Entonces volvemos otra vez, bueno, se supone que yo doy la vuelta por acá, no sé qué, lo mismo, y aquí entonces vamos a hacer la misma historia, ¿sí? Tengo acá, pam, 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 entonces aquí sí porque se ve este pelito grande, pero aquí se ven unos espacios en rojo, no sé qué. Entonces lo mismo, donde ustedes vean estos cabellos que están así como suelticos, allí no cortan. Y después de que ustedes terminan de darle la vuelta pues a todo esto, entonces cierran aquí el personaje. ¿Listo? Ya les voy a mostrar cómo debería quedar esto así. Permítanme un segundito, yo hago algo aquí. Bueno, en teoría esto les debería quedar. Venga, yo paso este para acá. Listo, lo voy a copiar y vamos a pegarlo acá. Listo. En teoría esto les debería quedar así. ¿Sí? Así recortado. Más o menos pues como por aquí estas dos cositas así. Entonces, lo que vamos a hacer para la próxima clase, es traerlo recortado de esta manera. Y después de que yo ya lo tengo seleccionado, copio y pego control C, control V y borro el fondo. ¿Listo? ¿Cómo se recortan estos espacios que tiene acá? Después de que ustedes tienen, perdón un momentico, aquí voy a hacer la explicación. Después de que ustedes tienen esto aquí, perdón, voy a borrar esto. Sí, que aquí pasé por fuera, pues, y está todo el tema así. Lo mismo aquí, solamente tengo una silueta por fuera y no sé qué. Entonces, mire, parado sobre el mismo path de trabajo, lo que voy a hacer es seleccionando este,
Mire que aquí tengo un elemento que me dice que yo puedo sustraer formas o posicionar una sobre otra, ¿sí? Excluyendo las formas. Entonces me voy y me paro aquí y sobre esta misma, mire lo que hago. Le doy clic aquí y genero el corte y automáticamente en esta se va haciendo como si fuera un hueco. ¿Listo? Entonces mire que cuando yo ejecuto aquí selección, mire que aquí ya no me queda como hueco, ¿sí? Copio y pego y pille que ahí se queda, ahí no me deja fondo. ¿Listo? Entonces utilizan ese pedazo y al final, pues entonces debería quedar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase, pues ejecutar esos últimos dos comandos. Primero, el comando de aquí de quitar las líneas, perdón, las letras. Y con este comando de la pluma, entonces vamos a siluetear todo esto y lo van a traer hasta aquí, o sea, el montaje lo van a traer hasta aquí hecho. Porque a partir de la próxima semana, o sea, el próximo lunes, vamos a arrancar el ejercicio desde aquí para colocarle el fondo, pues, y todo lo demás. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que no es más. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues a través del correo electrónico. De todas maneras, aquí les queda la clase grabada. Ahorita subo el video para que ustedes lo puedan consultar en caso tal de que quieran terminar pues esto hasta aquí. ¿Listo? Entonces, nos pillamos dentro de 8 días y feliz resto del día. Gracias, profe. Gracias. Vale, Gracias, con mucho gusto. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.